Kaixo, ongi etorri. Somos Pablo, Marina y Carmen y somos estudiantes aquí en el Centro de Física de Materiales. Hacemos un doctorado experimental, es decir, fabricamos muestras, las medimos y sacamos conclusiones sobre esas medidas. ¿Nos queréis acompañar a pasar un día con nosotros? Trabajamos en física de superficie. Eso quiere decir que nos fijamos en un grosor muy fino de las muestras, como de unos átomos. Para eso necesitamos unas condiciones súper especiales para nuestros experimentos. Es por eso que trabajamos en máquinas como esta, que son bastante extrañas igual para vosotros, y utilizamos bombas de vacío que nos ayudan a tener una presión súper baja, como de 10 elevado a menos 10 milibares. Eso quiere decir que tenemos una presión que es parecida a la del espacio exterior. Una vez tenemos preparados nuestros equipos, ahora toca el siguiente paso, que es caracterizar nuestras muestras. Para ello tenemos diferentes técnicas, por ejemplo, el XPS. El XPS es X-Ray Photoelectron Spectroscopy. ¿Qué quiere decir eso? Esto quiere decir que irradiamos nuestras muestras con un haz de rayos X, que viene por esta parte. Una vez irradiamos la muestra, los electrones de los átomos salen excitados y son detectados en este detector que tiene forma de champiñón. Estos electrones llegan a unas energías y unas velocidades en concreto. Estas son las que nos ayudan a diferenciarlos entre ellos. ¿Y cómo transformamos estos electrones en información? Pues para ello vemos esta información en forma de espectro, donde cada elemento de la tabla periódica tiene un pico en concreto. Pues ahora vamos a ver el laboratorio de microscopía. Esto que veis aquí, esto es un microscopio, aunque no lo parezca. Podéis decir, no sé, no veo lentes, fuentes de luz o una cámara. Este microscopio funciona de otra manera. El fundamento es el efecto túnel y consiste en lugar de ver las cosas con luz, las tocamos como si estuviéramos leyendo braille. Podemos imaginarnos una punta que escanea una superficie y que va encontrando pequeños defectos, montañas, valles, y esos defectos se traducen en una imagen que nos da información sobre estructuras tan pequeñas como átomos o moléculas. En este caso, hoy estamos midiendo unas moléculas con las que estoy trabajando, de las que os contaré algo un poco más tarde, y las podéis ver en esta imagen, en el ordenador. Aunque todo el equipo trabajamos en los mismos laboratorios, cada uno hacemos cosas un pelín distintas. En mi caso, estas moléculas que os he enseñado, las hemos diseñado para atrapar específicamente iones de bario. Esto tiene aplicaciones como biosensores, sensores de gas y, en el caso en el que me ocupo, física subatómica. Yo estudio combinaciones de materiales que den lugar a dispositivos para medir radiación electromagnética, para colocarlo, por ejemplo, en sensores y llevarlo al espacio y medir ondas de fondo de microondas. Y en mi caso estudio diferentes materiales que hacen que las reacciones químicas o electroquímicas sucedan antes, como por ejemplo reacciones de producción de oxígeno o de producción de hidrógeno, que son reacciones muy importantes para las energías renovables. Bueno, la visita ha llegado al final y solo queremos deciros que estamos deseando que podáis volver a venir aquí. ¡Agur!